Bienvenidos a Dejando Huellas, un podcast dedicado a compartir historias relatadas por maestros, profesionales, amigos, colegas y estudiantes de la vida como nosotros. La idea es crear valor y conciencia en este sendero continuo hacia la evolución personal. ¿Qué vamos a hablar? Hablaremos sobre la medicina holística, integral, sobre las conductas y los pensamientos y creencias, sobre los síntomas del cuerpo y sobre mucho, mucho más. Acompáñanos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Dejando Huellas. Y para ello hoy tenemos un nuevo invitado en nuestra casa, Laureano Pérez. Él es ingeniero de caminos de formación inicial y también entrenador superior por la Federación Española de Natación, aunque en la actualidad se dedica a la terapia basada en las dinámicas de lo inconsciente desde una perspectiva junguiana, transpersonal, utilizando símbolos y la capacidad transformadora para devolver a las personas su estado máximo potencial natural y espontáneo. Vamos a sumergirnos en esta gran entrevista hablando de los sueños. Con Laureano, acompáñanos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Dejando Huellas. El día de hoy tenemos un gran invitado, Laureano, que nos va a hablar de un tema espectacular, invitándonos a la profundidad de nuestros sueños y estos símbolos. Así que bienvenido, Laure, el día de hoy a este Dejando Huellas. Muchas gracias. Para mí un honor estar aquí contigo, con tu comunidad, así que os saludo a todas y a todos y bueno, espero poder ser de ayuda en traducir a este queridísimo y tan desconocido señor Carl Jung. Hoy vamos a adentrarnos porque me encanta. Primero, presentate para la comunidad, a toda la audiencia que va a estar escuchándolo por podcast, luego lo vamos a colocar en YouTube, pero preséntate porque ya hablamos un poquitito en los vivos en Instagram, pero seguramente hay mucha gente que no te conoce. Pues mira, mi nombre es Laureano Pérez, soy español, como veis por el acento, muchos, y bueno, pues yo soy de primera formación ingeniero de caminos, canales y puertos, que es el nombre rimbombante que hay en España para lo que en el resto del mundo hispanohablante es ingeniería civil. Soy también entrenador superior de la Federación Española de Natación, entrenador de CrossFit y también soy terapeuta de orientación transpersonal y junguiana. Me he formado en España, también hice unos cursos en Sudáfrica y también en el Instituto Carl Gustav Jung en Zúrich, las afueras de Zúrich, en Küsnacht. Y bueno, pues la verdad es que mi idea del ser humano es que tenemos tres partes, digamos que nuestra experiencia vital se orienta de tres maneras. Una es a través del cuerpo, ¿no? Que digamos que es la dimensión material de nuestra experiencia vital. Otra es a través de lo que yo llamo mente, que considero que es la parte de la psique que está orientada al mundo externo, típicamente en nuestro momento histórico a gestionar tiempo y dinero, los dos grandes adalides y a la vez las dos grandes limitaciones y los dos grandes, digamos, símbolos de éxito de nuestro tiempo, saber gestionar tiempo y dinero. Y por otro lado, la experiencia de interioridad, que es lo que yo llamo alma y que, en resumidas cuentas, así haciendo un poco caricatura, es pues todo ese mundo interno con todos sus personajes, objetos y paisajes que hay a nuestro interior, que la mía es Laurelandia, la tuya es Lauralandia y el que nos escuche se llama María, será Marialandia, ¿no? Completamente, completamente. Qué mundo tan espectacular. Contanos cómo hiciste ese traspaso. Primero, ¿quién fue Laure de pequeño? Me gustaría saber esta personalidad de querer saber cosas, de curiosidad, y cómo fuiste de estas carreras tan diferentes, desde la ciencia, desde querer entender las matemáticas y la lógica, a ir a la parte del cuerpo, a ir a la psicología. Es como que fuiste atravesando distintas etapas, pero contanos un poquito de eso para saber de ti. Bueno, voy a intentar resumir un poco. Mira, yo vivo ahora de nuevo, después de muchos años de viajes, habiendo vivido, por ejemplo, en Latinoamérica, en Europa, en las grandes ciudades españolas, ¿no? Madrid, Barcelona lo conozco menos, aunque he estado muchas veces, pero yo vivía en un pueblo pequeñito y nosotros vinimos aquí a vivir porque mi padre se hizo pastor, mi padre era informático y se hizo pastor, compró un rebaño de cabras y volvimos al pueblo donde él se crió en su infancia. Y yo viví aquí muchas cosas en el campo de pequeño, con pastores y con gente que
no estaba leída, por decir así, pero que era sabia desde una perspectiva natural. Entonces yo luego siempre he sido muy inquieto, me ha encantado leer, me ha encantado hacer de todo, me ha encantado jugar tantos a las videoconsolas de nuestra época como juegos en la calle, además en los pueblos siempre se ha vivido con mucha libertad. Entonces he visto mucho el mundo externo y también me he relacionado mucho con el mundo interno, también pinté mucho, sobre todo al óleo, hice muchos puzzles cuando era pequeño, es decir, que yo siempre he sido un poco cóctel de las cosas que hacía todo el mundo y las que no. A la verdad, que para algunas cosas era como un poco un viejo o un niño viejo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo fui a la universidad a estudiar y mi primera opción fue lo típico de, ay, tienes muy buenas notas, pues yo era muy buen estudiante, tiene muy buenas notas, no sé qué, estudiar ingeniería. Y entonces estudié ingeniería. Pero mis segundas opciones eran bellas artes, psicología, no sé, matemáticas, o sea, era todo como muy dispar. O sea, yo he sido siempre muy, ahora echando la vista atrás, muy holístico, ¿no? Y lo Claro. cierto es que yo empecé a trabajar como ingeniero, tuve mucha suerte, compañeros de trabajo buenísimos en las dos empresas que estuve, en una estuve más de una década, y tuve oportunidad de participar en proyectos estupendos, pero sobre todo cuando llegué a la treintena y en un proyecto en el que tuve mucho estrés y muchas dificultades, yo sentía como que había un vacío, Mm, como si la ingeniería hubiera perdido el alma y solo nos importara atenernos a estándares de normativas internacionales y a tratar de que todo valiera lo mínimo, sacar lo máximo por el mínimo y no ser capaces de invertir pues 10.000 euros más en un proyecto de 100 millones de euros para dejar una acabada en condiciones o para que tuviera una reverberación cultural acorde con la ciudad en la que estábamos, pues yo trabajaba en transporte urbano. Entonces, pues estar al servicio de los ciudadanos, ¿no? Porque al final el transporte no deja de ser estar al servicio de los ciudadanos para que ellos puedan moverse con mayor facilidad, ujú, me parecía como que estábamos más al servicio de los estándares y mm. eso nos quitaba el alma de los proyectos. Y ahí fue donde empecé a investigar y tengo que decir que yo llegué a Jung a través de Alejandro Jodorowsky, el escritor chileno, que es un poco escritor y de todo, muy artista, un poco loco, Sí, bueno, pero pero vive ahí que en España, ¿cierto? Porque yo lo sigo, me parece que vive ahí. sí, él vive, creo que vive en París. ¿En París? Entonces, Ah, ok. él a mí me gustaba, pero no llegaba a entenderlo del todo. Y un día vi una entrevista suya en un programa chileno que se llama La belleza de pensar y citó a Jung. Y a pesar de que le criticó y tal, dijo, yo cuando conocí a Jung entré de lleno en el mundo de los símbolos. Y Mm, aquella frase a mí me impactó. Y claro. entonces yo busqué leer a Jung y no entendía nada. Entonces tuve que circunvalarle, porque claro, es como, ahora veremos que es Sí, cambiar totalmente el paradigma de pensar, porque yo totalmente. es muy dual. Y a partir de ahí entré y ya he tirado del hilo, he seguido formándome, formé con Marley también, que es una psicóloga clínica con la que estuvimos en Instagram, ya de muchísima trayectoria personal y profesional y que controla y conoce lo simbólico en profundidad. Ella es de orientación transpersonal, que es una de las orientaciones que surgió del origen junguiano, ¿no? Y Mm, bueno, pues aquí estamos, todavía me queda mucho por leer de la obra de Jung, que es muy prolífica y muy amplia, pero creo que conozco ya bastante y como lo he circunvalado con junguianos y con los profesores de Zurich, con Marley, con los profesores que conocí en Sudáfrica y tal, creo que conozco ya bastante de él y mi intención es democratizarlo y ponerlo al servicio del ser humano del siglo XXI, ¿no? Porque si no, de lo contrario, yo creo que muchos junguianos, haciendo una crítica constructiva, se quedan en el símbolo antiguo, en claro. todo eso que Jung investigó para comprender el alma humana y la psique humana, pero que para mí es insuficiente si no lo aterrizamos en 2022. ¿Sabes? Claro, totalmente. Hay que empezar a traer toda esta información milenaria. Y Jung le gustaba toda la parte oriental y trajo mucho de esa información de las correspondencias y de la geografía y del universo. A mí también me fascinó cuando lo leí, cuando estaba en la universidad y dije, wow, un psicólogo en la parte de filosofía hablando de esto y también fue como un mundo, sentí como que se me abría un universo, esa sensación te da Jung. Contanos quién era, para todos los oyentes que no escucharon nunca de Jung, brevemente quién fue, porque fue una gran figura en la psicología, pero muy diferente. Sí, mira, cuento muy rápido. Él nace en 1875, digamos, acabando la era victoriana, en Suiza, en la frontera entre Suiza y Alemania. Y es interesante que su padre es un pastor protestante y su madre, pues es una, digamos, una señora que cuida la casa y tal, pero tiene una cualidad importante y es que tiene cualidades mediúmnicas.
la madre de vez en cuando habla con una voz como, digamos así, de ultratumba, que a él le asusta mucho, y en su casa ocurren eventos pues, de este tipo, eventos raros que no tienen explicación, ¿no? Se caen cosas de las estanterías y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, él además se cría solo, no tiene hermanos hasta que tiene 7 años, entonces vive en pleno contacto con esa naturaleza tan potente que hay en Suiza, ¿no? Y de alguna manera, digamos, conoce esas experiencias, por decir así, espirituales sin explicación, tanto de la mano de su padre, por tanto, de una vertiente más cristiana, más del Dios, digamos, aceptado, y por parte de la madre del Dios no aceptado, que es todo ese Dios que está en la materia, que es considerado cosa de brujas, ¿no? Y que es Claro, considerado el el demonio por, misticismo. claro, el espiritismo, que es gran parte de lo que es considerado de brujas y de Claro. magos, ¿no? Entonces, él conoce el espíritu en sus dos vertientes y luego estudia medicina. Él quiere estudiar antropología, pero no tiene dinero. Estudia medicina y en el último año descubre la psiquiatría y le encanta y empieza a trabajar en un hospital psiquiátrico y de ahí entabla amistad con Freud. Cuando Freud cuando Freud saca su libro de la interpretación de sueños, a él le encanta, hablan y se convierte rapidísimamente en su discípulo principal, va a ser el heredero del imperio del psicoanálisis freudiano, lo cual a Freud también le viene muy bien porque él es suizo, alto, ojos azules, rubito, y entonces le viene muy bien porque el psicoanálisis corría el peligro de caer como una ciencia judía en una época donde el antisemitismo era ya floreciente antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero finalmente tienen una gran discusión, digamos, porque sus principios de base son muy diferentes, como luego veremos, y entonces se separan con gran pena para los dos lo pasan fatal, además en esa época en que los hombres dejan de hablarse y no se hablan más en su vida, y pues bueno, ambos La prosiguen su... rivalidad, ¿no? La rivalidad. Sí, yo siempre digo que es como una especie de pasión de gavilanes en alemán, lo que ocurre entre ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso tiene mucho detalle, ¿no? Que donde no vamos a Sí, entrar, pero la cosa es que luego cada uno, después de esa ruptura, tienen una gran crisis y sus carreras se bifurcan y crecen en base a esa ruptura ambas y bueno, la de Jung es buenísima y digamos que renace de sus cenizas y propone una psicología humanista muy basada en el desarrollo personal, en el autoconocimiento y en que no solo las personas con graves problemas mentales requieren ayuda psicológica, sino que hay un espectro, una gradación, una especie de continuo donde todo el mundo puede recibir y tener una vida mejor y él se encarrila hacia ayudar a las personas a ser más amplias, que es lo que se materializa con el tiempo en su famoso concepto de camino de individuación, ¿no? Donde el claro. individuo suelta cosas para volverse más esencial y a la vez más completo, y luego entra en todo el mundo de la alquimia, que es su parte más complicada, donde él, digamos que ve en la alquimia, pues la proyección en la materia de un desarrollo individual interno, ¿no? Jung siempre tiene esta dualidad entre lo externo y lo interno, por eso profundiza los conocimientos occidentales, sobre todo de Europa, pero a la vez se interesa por los contenidos orientales, y en fin, podría tenerme mucho más, pero es un señor interesantísimo que deja las semillas de gran parte de lo que es la espiritualidad del siglo XXI y que es tildado por los científicos de su época de místico y tildado de demoníaco y de pagano y muy insultado por las grandes corrientes de pensamiento, sobre todo los cristianos, porque cuestiona parte de los principios religiosos, Claro. aunque los pone en valor, pero cuestiona cómo están usados por la Iglesia, ¿no? Claro, es que en esa época imagino que todo era tan rígido y era seguir el dogma y él cuestionaba todo y empezó a revolucionar todo, hasta esos miedos que no había que hablar, ¿no? Porque incluso hace décadas, es muy reciente esto de no hables, no digas, no cuentes, no expreses, no llores, ¿no? Esto es reciente, imagínate en el 75, en esa época donde la ciencia y los médicos también, tantos médicos que han creado desde la base de la medicina oriental con esta idea, o medicinas ancestrales, porque tú me cuentas también que estuviste con pastores en la naturaleza, y esa medicina de las plantas, de la comunión con la naturaleza, se va pasando de generación en generación. Contanos un poquito de Jung y más bien de
esta parte holística que él empieza a entender y del inconsciente y qué significan los símbolos, ¿no? Porque para que personas entiendan que la psicología se habla del inconsciente y cuál es la diferencia con Jung, que él tiene otro abordaje, ¿no? Que no es la terapia regular de ir al pasado y bueno, rever todas esas historias familiares. Sí, digamos que resumiendo mucho, pues en su observación de la naturaleza desde pequeño, Jung se da cuenta que hay una fuerza que parece empujar la vida y que busca el progreso, ¿no? Y entonces, pues para él el inconsciente no es ese cajón oscuro donde yo guardo los contenidos incompatibles con mi ética personal, que es el cajón freudiano llamado inconsciente, y que la solución parece pasar, en opinión de Freud, por iluminar ese cajón oscuro pedazo a pedazo en el psicoanálisis, ¿no? Ya sabes que análisis etimológicamente significa sacar los componentes de una disolución, o sea, separar esos componentes, como si fueran una sopa, sacar los ingredientes. Entonces la propuesta de Freud es, si miro ese cajón y saco todos los elementos, la persona cura. Jung aparte, se da cuenta que eso no es así y aparte él cree que lo inconsciente no solo es eso, sino que es, digamos, el depósito estratificado de la experiencia de la vida desde que empezó la vida en la primera célula hace 3.500, 3.800 millones de años. Es una visión la suya evolucionista y histórica y antropológica, y él considera que el inconsciente ha estado con nosotros todo ese tiempo y que solo la evolución ha permitido que una de las especies que siembra el planeta haya desarrollado, seguramente por una necesidad de la naturaleza, la capacidad de tener conciencia, que al final no es más que asociar los contenidos al individuo que la tiene. Es decir, yo tengo conciencia, asocio los contenidos a mi yo, a Laure, ¿no? Entonces, él dice que eso es un producto relativamente reciente y por tanto seguramente embrionario de la vida y de la naturaleza, y que por tanto está sujeto a los vaivenes de lo inconsciente, que es quien manda. Entonces, en vez de ser, por poner una metáfora que lo explique mejor, Un en vez de ejemplo. ser en vez de ser un cajón oscuro dentro de mi armario donde yo lo tengo organizado, ¿no? Pues lo que propone Jung es que lo inconsciente es como una especie de mar enorme y tu yo es una islita volcánica que ha surgido ahí todavía pequeñita y que se está formando, y ahí estás tú como, digamos, con un triste palmera, con un coco ahí, un pedacito de tierra, y te crees muy importante, pero solo es una isla dentro de un mar enorme. Entonces tu trabajo es, digamos, al estilo de los Países Bajos, ir ganándole terreno a lo inconsciente y que esa tierra se vaya haciendo más grande. Y para eso están los símbolos, que digamos que son como los peces que están en las aguas poco profundas de alrededor de la isla, y que si tú los pescas y los digieres psíquicamente, pues te permiten adquirir más conciencia y ganar más territorio. Es decir, que el símbolo en el concepto de Jung es el intermediario entre consciente e inconsciente, está como entre dos aguas y en esa frontera entre consciente e inconsciente, y es el que te trae información de lo inconsciente para que tú puedas crecer y ampliar tu conciencia. Y por tanto es una pasarela para evolucionar, mientras que Freud veía el símbolo simplemente como el disfraz de un deseo censurado. Por tanto, digamos que la visión de Freud es mucho más materialista, todo se reduce a la sexualidad. La visión de Jung es más energetista, el símbolo está apuntando a algo, te lleva a otro sitio. Por tanto, es una visión mucho más esperanzadora, porque de lo contrario, como el propio Jung dice con un poco de sorna, la verdad, con respecto a Freud, en uno de sus escritos dice algo así como, bueno, si los símbolos, si todo se reduce a que lo que es un símbolo con forma de palo es un falo, y todo lo que es una vasija o algo que contiene, pues es un útero o una vagina, pues entonces mira uno la Venus de Botticelli y resulta que al final lo único que expresa es que quería acostarse con su madre, cuando es claro que si uno ve la Venus de Botticelli, pues encuentra una expresión que le deja a uno completamente hipnotizado. Entonces lo que viene a decir es que el símbolo construye cultura, y no es que sustituya la voluntad del incesto, sino que lo que hace es que avanza la sociedad y dejo atrás esa necesidad del incesto, porque hay un progreso mayor y una tarea mayor que, por decir así, es más sagrada y viene desde lo inconsciente, a través del Claro. símbolo. Qué interesante. Bueno, para traducir un poco a todos los oyentes, o sea que Freud estaba más inclinado a que esos símbolos significaban, estaban íntimamente relacionados con la represión sexual.
¿sí? Y en cambio Jung era más conectado con el todo, que ese inconsciente era parte de toda esta información que de alguna forma comparto, toda la gente que me sigue conoce bien que hablo mucho de la memoria celular, esta memoria que tenemos desde el comienzo de la humanidad, del ser. Y esa información, eso es lo que llamamos el inconsciente colectivo, todos esos símbolos que nos unen de alguna forma, aún así que van pasando los años, vamos adaptándonos, ¿no? Por eso está bueno lo que dijiste al comienzo, tenemos que traer esa psicología al 2022 y se van creando nuevas simbologías, nuevas culturas, se van expandiendo toda esta información. ¿Y qué significa, por ejemplo, si nos podrías dar para los oyentes, qué símbolos según Jung puedo ver en mi vida y qué significan? De los más importantes que has visto no sé si tienes pacientes o en las clases o en los grupos, ¿qué nos podés contar de símbolos que son muy evidentes para los oyentes, que también los puedan tener para identificar? Sí, pues mira, lo primero hay que clasificar entre inconsciente personal y colectivo. El inconsciente colectivo es un concepto junguiano. Freud, para él, no existe el inconsciente colectivo, lo considera residuos arcaicos, por decir así. Entonces, para Jung, digamos que volviendo a esa metáfora de la isla, lo inconsciente personal es esas aguas claritas alrededor de la isla y lo inconsciente colectivo es todo ese mar oscuro, el famoso Deep Blue Sea en inglés, ¿no? Que va hasta la fosa de las Marianas y donde están, digamos, los orígenes de la vida. Entonces, cuanto más profundo, el símbolo es más puro y pues llega a acercarse a lo que Jung llamó el arquetipo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que uno cuando recibe símbolos puede recibir símbolos colectivos o símbolos personales, pero siempre tienen que tener una significación personal. Es decir, el símbolo es lo que significa para ti y puede significar una cosa diferente para otros. No obstante, hay símbolos universales. Por ejemplo, siempre que hay un cambio importante en tu vida, es muy típico soñar con serpientes. Mm, O es muy típico encontrarse con una serpiente paseando, que no es tan fácil porque ellas se esconden mucho. Entonces, cuando uno se encuentra una serpiente, hay un gran cambio, porque la serpiente es como muy básica, es la primera cosa que salió del agua y no tiene emociones, ella pone sus huevos y abandona los huevos y le da todo igual, o sea, completamente sangre fría, es como una primera conciencia muy fría que solo es territorial. Y entonces es el poder de la vida, pero a la vez el miedo al picotazo. O sea, es veneno y antídoto a la misma vez. Es muy dual y por eso produce mucha confusión. Otra cosa que sale muchos símbolos en terapia de distintas formas son cosas esféricas. Por ejemplo, pelotas, bolas del mundo, planetas, todo lo que sea redondo. Por ejemplo, pasteles con formas circulares, como donuts, cosas de ese estilo. Todo lo que sea circular sale mucho porque en la propuesta de Jung es que mandalas, por ejemplo, también, porque todo lo que es circular es como que está orbitando alrededor de un centro. Y Jung tiene un concepto que es el más difícil de entender, la verdad, así que no lo voy a explicar mucho porque nos deberíamos dilatar mucho, pero que es que giramos alrededor de un centro que está en nosotros mismos, que es el que él llamó el sí mismo o self en inglés. ujú. Y entonces él se aparece en momentos de cambio o en momentos de cuando tú vas a terapia porque, oye, tienes un problema importante y necesitas superar algo, ya sea un duelo, una relación rota o ya sea algo que te hicieron y que quedó ahí enquistado cuando eras pequeño, ya sea un abuso o sea un bullying o cualquier cosa de este estilo. Entonces, cuando se ponen las energías, porque la visión de Jung siempre es energética, en movimiento para resolver eso, es típico que se activen símbolos circulares, a veces señales de tráfico, cosas de este estilo como si fueran mini elementos, mini galaxias, ¿sabes? Sí, sí. Ay, qué interesante, qué interesante. Y hablando de símbolos, los símbolos no solo lo tenemos en el día a día, porque pueden aparecer constantemente, por eso digo que de alguna forma es importante y espero que se animen a salirse de esta idea de, no, de empezar a observar y ampliar un poco la mirada a cosas que pueden decir, ah, eso es insignificante. Por ejemplo, a mí me pasa, te quiero contar, a mí me pasa que cuando voy por la calle me aparecen, quizás lo estoy buscando, ¿no? Me aparecen hojas siempre en forma de corazón y las levanto todas de los árboles, ¿no? Hojitas, no sé, estoy en la calle, la levanto, ¿no? Y siempre estoy pensando en algo, necesito algo, estoy pensando, aparece esa hojita, la voy a levantar recordándome de alguna forma que eso es lo más importante, ¿no? El amor y esa energía.
Pero quizás hay gente que, no sé, a mi hija va y por todos lados encuentra monedas. Y quizás hay gente que ve pájaros o hay gente que, no sé, la llama, no sé, tiene llamados de teléfono, que piensa en alguien, por ejemplo, en familiares que le pasaba en el trabajo que pensaba en algo que habían visto, habían soñado y la persona lo llama. O sea que hay que estar abierto a ese mundo también. Por eso es interesante lo del inconsciente, cuando uno está abierto a entender que hay otro lenguaje, que no es el que está en la mente con palabras, son símbolos. Sí. Contanos un poquito más de los sueños, porque entramos en un mundo que nadie comprende. ¿Cómo podemos analizar de alguna forma, sin que sea a nivel profesional, pero empezar a entender qué significa el sueño? Pues mira, los sueños son las expresiones o manifestaciones o productos más frecuentes del mundo interior y de lo que esa experiencia de interioridad que yo llamo alma. Entonces, digamos que al parecer, según nos pasa a todos, independientemente de sexo, edad, origen cultural, nivel socioeconómico, todos soñamos, aunque hay mucha gente que no lo recuerda, en parte porque ha cerrado en la mente a lo inconsciente debido a la cultura nuestra, donde tanto se potencia lo racional y se desecha como una especie de subproducto de basura lo irracional, ¿no? Que de eso podemos hablar más tarde, pues todos soñamos y esto está demostrado en laboratorios. O sea, no estamos hablando de que alguien lo dice, no, está demostrado en laboratorio donde se ha estudiado el sueño de las personas y todo el mundo sueña. De hecho, con personas hasta donde sabemos no se ha probado, aunque hay sospechas de que en algunos conflictos bélicos como la Segunda Guerra Mundial se hizo, pero por ejemplo con animales mamíferos, que son los que sueñan, porque solo sueñan los mamíferos, se ha comprobado que si se priva de la fase del sueño, la famosa llamada fase REM, a los mamíferos como a gatos o perros, en unas semanas mueren. Es decir, que uno necesita el sueño para estabilizarse psíquicamente y para poder estar vivo. Por eso la evolución no lo ha eliminado y por eso a Jung y a mí hoy, 100 años después, me sigue doliendo en el alma cuando el sueño es visto como un subproducto que no tiene ningún sentido simplemente porque no respeta la lógica de la mente racional, que como tú decías, pues es solo una parte de nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el sueño ocurre todas las noches, ocurre en todos y digamos lo que hay que entender, lo fundamental es que todo lo que está ocurriendo en el sueño tiene algo que decirme a mí sobre lo que me está pasando en este momento de mi vida. Si, por ejemplo, yo tengo problemas de trabajo, es muy típico que sueñe con algo en mi oficina, si es que trabajo en la oficina, o que sueñe que estoy con mis compañeros de trabajo, no sé, en un viaje a Cancún, pero están en el ajo. Si el problema es los compañeros, si el problema es el trabajo. Si es un problema de pareja, pues soñaré o con la pareja actual que tengo, o con mi ex, o con la primera pareja que tuve, o incluso pues con el referente materno o paterno que yo tuviera. Si yo soy un hombre y soy heterosexual, es muy típico que sueñe con mamá o con mis tías. Si soy homosexual, pues con mi padre, con mis tíos. Y bueno, así digamos toda la casuística posible, ¿no? Pero lo cierto es que el sueño siempre tiene que ver algo conmigo. Entonces, una clave fundamental para interpretar sueños, aunque yo prefiero decir descifrar sueños, porque es como traducir un lenguaje, como tú bien decías, un lenguaje arcaico y energético, porque el símbolo es que va tomando la forma de quien necesita para decirte algo. Entonces es como si fuera energía que va tomando formas. Entonces, un consejo es ver qué significa eso o esa persona con lo que has soñado, ese objeto o persona para ti. Por ejemplo, si yo sueño con mi hermana, pues ¿qué significa mi hermana para mí? Puede significar una persona que yo considero súper eficaz o súper cariñosa, o por ejemplo yo puedo tener un problema con ella y considero que es rabiosa. Entonces, si yo sueño con mi hermana, quiere decir que esa parte rabiosa mía me está diciendo lo que sea que ocurre en el sueño. Con los objetos, con los objetos pasa igual. Si yo sueño, por ejemplo, con un reloj, aunque hay que decir que al inconsciente le suelen preocupar poco las cifras y el tiempo, no se suele parar mucho a hacer cuentas ni a hacer cosas reflexivas, porque está en una parte de la psique que es transracional, va más allá de la razón, o transconciencial, por decir así. Entonces, si yo sueño, por ejemplo, con mi coche, con mi carro, pues me está diciendo que me quiero desplazar
de una manera individual, ¿no? Cómo yo me desplazo en el mundo, porque un carro es individual. Si, por ejemplo, mi carro considero que es viejo, pues a lo mejor me está diciendo que mi manera de transportarme es antigua, que me tengo que modernizar. O si el carro en ese momento tiene las ruedas rotas o el volante no le funciona o no lo conduzco yo, sino que voy de copiloto y lo lleva pues mi hermana la rabiosa, pues ya me quiere decir que me estoy moviendo en la vida y me está llevando la rabia. No estoy llevando el coche yo. Ay, Cosas de ese estilo. qué bueno eso, qué bueno empezar a darnos cuenta cómo todo va tomando un sentido. Pero te iba a preguntar, mientras estabas contando esto, pensaba varias preguntas, y una de ellas es, ¿qué pasa con la gente que no se acuerda los sueños? Pues mira, típicamente, y esta es una de las preguntas más recurrentes que tengo, es ¿por qué yo no me acuerdo de los sueños? Y es porque nosotros vivimos en una cultura donde le hemos dado la predominancia total a la razón, Es a verdad. lo que es al pensamiento, ¿Mm? que digamos que es una de las funciones psicológicas y que lo que hace es aplicar lógica para entender algo, ¿vale? Luego hay otras funciones psicológicas, como el sentimiento, que aplica valor a algo. Hay otras funciones como la percepción, que es la información que yo recibo a través de mis sentidos, los hechos visibles, típico de empírico, y otra que está muy denostada, que es la intuición, que es la capacidad de recibir información desde lo inconsciente. Entonces, nuestra sociedad es de percepción, o sea, empírica y racional. Y así funciona el marco de la ciencia. Por eso no es capaz todavía de entender, digamos, fenómenos como el sueño, si no amplía su capacidad, ¿no? Si no introduce la intuición y el sentimiento. Pero independientemente de eso, ¿qué ocurre? Que como todos nos hemos criado con lo racional como lo más importante, hemos desechado toda la parte más emocional, más sentimental, más intuitiva, que es donde vive, digamos, lo inconsciente, que es lo que a él le guía, porque si bien en la conciencia las dimensiones principales son espacio y tiempo, para lo inconsciente lo principal es emotividad, o sea, que un impacto emocional fuerte y asociar todo lo que ocurre en ese momento. Es decir, él no separa allí, él no separa lo que ocurre, sino que si, por ejemplo, ahora mismo yo estoy aquí y ocurre un evento que a mí me impacte mucho emocionalmente, si a mí me cae una bomba ahí fuera de mi casa, es posible que yo cada vez que vea este color amarillo Ujú. me asuste de nuevo, porque ha quedado todo lo que había en ese momento, él lo ha asociado a potencialmente morir, porque es Ujú. un, digamos, es un organismo, un tejido antiguo, el Claro, inconsciente, ¿no? definitivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso nosotros lo empezamos a denigrar, llega un momento que sale de nuestra vida porque lo inconsciente dice, bueno, vale, pues yo me dedico a trabajar en interno, en el sistema nervioso autónomo y en los tejidos, y pues me materializo muchas veces en somatizaciones y ahí dejo el mensaje quien quiera que lo lea. Entonces es como que es como si fuera cuando te ponen Arréglate, publicidad. arréglate, no me escuchas y no quieres saber de mí, bueno, arréglate, te lo voy a Claro, mostrar, con el dolor, con síntomas. al final él deja de enviarte publicidad, por decir así. Yo lo veo como cuando el señor cartero te deja publicidad Sí, de las mismas ofertas de una tienda de muebles, por ejemplo, una y otra vez en el buzón de tu casa. Y tú no lo lees, por más que tienes eso ahí veces, ¿no? Pues sí. los sueños es igual, te dejan el mensaje y tú no lo lees. Y es una carta escrita exactamente para ti. O sea, es que no sabes lo que ayuda el sueño a la gente. O sea, cuando la gente lo comprende muchas veces es que cambia totalmente su energía. Y es más, en una terapia puede cambiar totalmente la orientación de la terapia. Tú como terapeuta puedes estar diciendo, voy en tal sentido, y un sueño te hace cambiarlo totalmente, porque el inconsciente tiene más información, Sí. mucha más que el consciente. Lo que pasa es que no es analítico, es reactivo. Ujú. Él no se para, sino que reacciona ante el impacto. Totalmente, súper interesante. Sí, porque a mí me pasa, muchas personas dicen, no sueño nada. Yo también en la clínica pregunto, ¿qué sueños tenés? ¿Sueños vívidos? ¿Sueños que te acordás del pasado? ¿Qué está pasando? Porque eso tiene que ver con el corazón, yo lo hablo más al cuerpo, ¿no? Y me intriga a veces cuando dicen, duermo y no me acuerdo de nada y sueño plácidamente, no me acuerdo de nada. Pero muchas personas también tienen estos sueños, que ahora vamos a ir a la polaridad, a ver quiénes se identifican con esto de los oyentes, de tener estos sueños que parece que se mueren, de tener eventos muy trágicos, eh, irracionales, porque en otro tiempo, con otra cara, con otra situación, pero que hay como una violencia o algo muy interno. ¿Qué significa eso?
Pues mira, todos Se esos podría sueños, dentro del campo, ¿no? Que pueden ser infinitas posibilidades según las personas, pero algo... exactamente. Sí, muchas gracias por la aclaración esa. Mira, los sueños estos que son como muy dramáticos, por decir así, responden a que tú no estás haciendo caso al inconsciente. Y entonces él tiene como que meter purpurina. Es como si tuviera que hacer una telenovela cada vez más fuerte para que tú le hagas caso, porque si no, no te impacta. Mm, Entonces, ¿qué ocurre? Cuando son eventos como muertes o como grandes tragedias, lo que te está diciendo el caso de la muerte es que ese patrón ya no es válido, porque lo inconsciente es un tejido natural. Entonces él es funcional, como toda la naturaleza. La naturaleza, cuando no le sirve algo, por la ley de selección natural de Darwin, se lo quita de en medio. O sea, si un individuo no es capaz de adaptarse, se lo quita de en medio. Entonces, cuando en un sueño mueres tú o muere una persona cerca a ti, pues quiere decir que ese patrón no te está sirviendo para lo que estás haciendo en tu vida. Por ejemplo, si en mi sueño muere mi hermana, la rabiosa que comentábamos antes, el sueño me está diciendo, no utilices la rabia en este momento. O mm, sea, cambia de patrón. Eso en el caso de que muera alguien. Pero es mucho más típico los sueños de violencia, donde alguien te ataca, donde te persigue un señor con una pistola, cosas de este estilo, que al final son partes tuyas no conocidas y no reconocidas, lo que Jung llamó la sombra, que es todo eso que yo creo que yo no soy ujú. y que yo creo que no puedo ser. Entonces es muy típico, si yo, por ejemplo, tengo un presidente del gobierno que estoy súper en contra yo porque yo voto al otro y me cae fatal y no sé qué, pues es muy típico que como soy tan unilateral, el inconsciente me dice, oye, ni todo es blanco ni negro, y me planta un sueño con el presidente del gobierno haciéndome cualquier cosa, o me pone a mí de presidente del gobierno. Es decir, son partes mías. Si alguien te ataca en sueños, es una parte tuya que te ataca. Y eso te está diciendo en qué parte de tu vida te estás atacando tú, te Ujú, estás maltratando tú, te estás amenazando a ti mismo, dónde te hablas así de mal que casi te pegas un tiro en el pie. O sea, mm. él te está advirtiendo de que te estás haciendo daño y más fuerte cuanto más unilateral seas. Es decir, si tú estás convencido de algo y que esto tiene que ser así y no sé qué, por ejemplo, una cosa muy moralista, no, yo estoy convencido que es que yo, imagínate, como hablábamos antes de Freud, que yo solo tendría sexo cuando estuviera casado y no sé qué, pues típicamente te va a mandar un sueño sexual para que veas que eres un ser humano y tienes necesidades fisiológicas y amplíes tu visión. Aquí estamos hablando de un tema que es como más tabú, por decir así, pero no, ya afortunadamente no para tanta gente, pero lo mismo, si yo creo que yo nunca mataría a nadie y el malo de la película es Putin ahora mismo y no sé qué, pues es muy típico que sueñes con Putin o que seas tú Putin. Y hay que ver, con esto no estoy diciendo que las personas sean Putin, sino que todos hacemos el mal, sobre todo a nosotros mismos. Y Hay que como ver eso no bien. nos gusta, es muy fácil depositarlo en los demás por el ABC de la psicología, que es el mecanismo de la proyección, que es que yo deposito en otro lo que yo no quiero ver en mí. Y la proyección es fascinante porque me quito un muerto de encima, le echo la culpa a otro y chao. Me encanta eso que dijiste, estaba justo pensando en eso. Qué interesante. Entonces, para todos los oyentes, esto es clave, que les caiga la ficha, por favor, porque Así por uno está favor. proyectando todo el tiempo hace su película que ve y se cree que esa película que proyecta es la realidad, pero ahí atrás está el inconsciente con la cinta que está Sí. proyectando esa película. Sí, de Entonces, me hecho, encantó lo que dijiste de Putin, porque no nos hacemos cargo que somos seres humanos que también nos enojamos y nos reprimimos esas emociones tan viscerales, tan viscerales que tenemos, ese enojo o ese mismo odio o esas cosas que son tan fuertes. Ay, soy malo si lo siento, ¿no? Me autocastigo. sí. Mira, Jung decía una cosa súper bonita de la proyección. Decía, la proyección convierte el mundo en la réplica de mi cara desconocida. Mm, Y es que es completamente así. Te pone una película delante y entonces tú lo ves así y ya te has quitado tú ese peso. Por eso las proyecciones, las películas, son tan importantes para nuestra cultura popular. Por eso tú te puedes tragar 3 horas del Señor de los Anillos o de Titanic
porque es que estás depositando afuera un contenido interno tuyo. Si no, ¿de qué te ibas tú a tragar 3 horas delante de una pantalla? Si no Claro. tuviera nada que ver contigo, te irías a la calle a hacer otra cosa. Entonces, no somos conscientes de que todo eso que vemos fuera es una parte de nosotros. Y Mm, si nosotros hacemos ese trabajo, no solo nos volvemos más amplios, sino que somos conscientes de nuestros propios conflictos internos. Y si más personas fuéramos conscientes, y con esto no quiero decir que yo lo sea, yo tengo mi trabajo personal como todo el mundo, ¿no? claro. Pero si más fuéramos conscientes de esos conflictos internos, seguramente no sería necesario que se materializaran en la realidad material como está ocurriendo en el caso de la guerra de Ucrania, ¿no? Porque no haría falta que lo tuviéramos que ver fuera, sino que seríamos conscientes. Y esa es la realidad de la conciencia y la función que tiene la conciencia, que tú puedas vivir en el conflicto teniendo conciencia de esos dos opuestos, que yo soy bueno, pero que también soy malo. Ujú, Conmigo mismo el primero, cómo me hablo, incluso con los demás, que si me doy cuenta también soy capaz de pedir perdón y claro, soltar el resultado. La otra persona me puede perdonar o no. Yo mismo espero que sí me pueda perdonar, claro. ¿no? Y soltar mis culpas. Es decir, que es un trabajo que ayuda y que provee de luz en esa gran oscuridad que es el mundo de la sombra personal y colectiva. Entonces, esas pequeñas luciérnagas o velitas que se encienden ahí en esa sombra, si hacemos este trabajo, iluminan muchísimo para ti y para los demás, porque además lo mejor es dar tu propio ejemplo. Yo tengo mucha gente que me dice, ¿qué hago para que mi hijo entienda que no sé qué? Digo, hacerlo tú bien. Sí, O sea, exacto. no, de verdad, no lo proyectes en tu hijo, hazlo tú bien. Y si tú lo haces bien, tu hijo va a ver el ejemplo y lo va a hacer igual. Lo que no puedes es decir, ¿qué hago para que mi hijo no beba alcohol con 12 años? Y estás tú en tu casa bebiendo alcohol todos los días. Pues hijo mío, tu hijo beberá. No es que es normal, porque lo ha visto. O reprimiéndolo todos los días. Que caemos en las polaridades constantemente. Y lo que hablaste es eso, las guerras y todo es la negación también de toda esa parte mala, de alguna forma mala, porque es parte del ser primitivo, de la supervivencia, de la parte reactiva y de no tener estos recursos que estamos tratando de compartir, como en este podcast, tratar de compartir recursos para Mm, abrir esta comunicación del ser mío, inconsciente de todo lo que he traído a esta vida y también honrar la vida que tengo, que eso es otra cosa que ocurre mucho. Negar mi propia vida, negar una parte de mí, negar cómo luzco, negar lo que tengo, estás en lucha constante. Y también negar eso. Todo tiene que ser positivo, ¿no? Entramos en este mundo de solamente pensamientos positivos. Entonces, por eso digo que hay que tener un poco de paciencia y me encanta esto de los sueños porque nos habilita de noche a descargar. Yo lo interpreto así como una descarga de todo eso que no permití que sucediera o que pasó por ahí atrás, como tú dices, ¿no? Esos mensajitos que los recibí, los tiré directamente sin mirar sí. para que aparezcan. De hecho, hay dos tipos de sueños. Unos que tienen esta labor compensatoria, como por decir, compensatoria no del punto de vista solo de ser el contrario, sino de complementar la situación. Es decir, que si tú crees que eres bueno, veas que también tienes una parte mala y veas que tienes las dos. Es decir, opuesto para ser una cosa complementaria y una unidad. Esa es la primera función que tiene, esa función reguladora, que es una especie de termostato psíquico que pues, responde a un principio básico de todo tejido físico, vamos, de cualquier tejido humano de la naturaleza o animal, que es la homeostasis, tender al equilibrio. Esa primera función. Pero luego Jung propone, y yo considero que lleva toda la razón, y es una de las grandes apuestas y propuestas de Jung, que si tú sigues los sueños de una persona, te das cuenta que sobre todo en hitos importantes de su vida se producen sueños con especial importancia donde aparecen personajes que tienen unas cualidades que van más allá de lo humano, a veces como endiosadas, a veces no son solo personajes humanos, sino que son, por ejemplo, objetos, como puede pasar con joyas o como puede pasar con frutas o con animales, y digamos, ese aspecto sagrado y lo que ocurre en esos sueños
son de otro nivel y responden al camino de individuación, te dan pautas para que tú vuelvas a tu esencia. Entonces esos son sueños que involucran contenido arquetípico, que si quieres ahora explico qué es el arquetipo junguiano y cuál es su función, y pues por tanto tienen, digamos, tienen un impacto en tu vida. Son esos típicos sueños que no se olvidan, típico de con 15 años yo soñé que me hablaba mi abuelo, que ya había fallecido y no sé qué, pues es que el arquetipo del viejo sabio se ha aparecido ante ti para que no te separes de tu esencia, que al final la esencia es ese concepto difícil de entender que os decía antes, que es el sí mismo o self, que es esa especie de núcleo interior nuestro que otro día explico porque tiene su complicación, pero que trasciende las fronteras del espacio y del tiempo, digamos, es como si estuviera contigo siempre, es eso, esa especie de cosa que tú sabes que está siempre contigo, si eres realmente consciente, ¿no? Claro. Entonces ahí se producen esos sueños arquetípicos que tienen otra función, que es la de encaminar una vida hacia el propósito vital que te ha sido dado, que es la mezcla de eso que se te da muy bien y de la penuria más grande que has tenido que pasar y que al superarla, o por lo menos al trabajar en ella, te hace tan sensible a ese tema que te convierte en un maestro. Es decir, si tú has sido, por poner un ejemplo, ni con esto no estoy bendiciendo, digamos, estos eventos, pero si a ti te hicieron bullying y luego a ti, por ejemplo, te encanta pintar, pues puede que a lo mejor construyas unas obras de arte para ayudar a otros que tienen bullying a que entiendan que se puede salir de ese proceso o a expresar lo que ellos vivieron y pueden ellos sanar a través de tu arte o de la ciencia. Puede ser que si tu padre murió muy joven, te conviertas en un médico experto en la enfermedad en la que murió tu padre porque se te ha dado fenomenal la medicina, pero aparte sabes lo que se sufre al perder un padre así. Entonces, de esa mezcla entre estiércol, ¿no?, que es esa parte negativa, y la semilla, que es esa parte positiva que te ha sido dada, surge tu propósito de vida. Y cuando te alejas mucho de él, lo inconsciente viene con uno de esos sueños arquetípicos, así como con bocinas y con toda la purpurina ahí para que no puedas escapar de su mensaje. Qué interesante. Bueno, contanos un poquito primero de la individuación, que es uno de los procesos importantes de Jung, que lo mencionaste varias veces y contaste que era un poco la esencia, pero quizás si lo podés describir de alguna forma para que los oyentes entiendan qué es este concepto y qué significa. Vale, bueno, voy a explicar primero cómo lo define Jung, como es un poco difícil, luego lo explico. Jung dice que la individuación es el camino hacia formar un individuo completo y único. O sea, individuarse es pues hacer un individuo, hacer de ti un individuo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la propuesta es, lo primero, aceptar todo lo que te ha pasado y todo lo que eres. Tanto lo que te va fenomenal como lo que no te gusta o lo que crees que no eres, porque la sombra no es solo lo que no te gusta, no es solo el asesino que tú no eres, sino lo que tú crees que no eres y que anhelas. Por ejemplo, no soy más guapo que Beyoncé, ¿sabes? No tengo su capacidad de baile. Y entonces pues tienes que aceptar todo, que tú tienes todo, si lo sabes llevar a tu vida, ¿no? Entonces a lo mejor no bailas como Beyoncé en la Super Bowl, pero sabes hacer algo de baile que exprese lo mismo. Es decir, es lo primero en el camino de individuación para convertirse en un individuo completo, lo primero es la confrontación con la sombra. El primer paso es confesar, decir, sí, esto me ha pasado y me ha dolido. Esto que es como la parte en la que uno ya va a terapia porque ya tiene que confesar que hay algo que le pesa mucho, ¿no? Entonces esa es la primera parte. La segunda, en la propuesta de Jung, es el encuentro con la pareja interna, con lo que Jung llamó el ánima o el animus, que es un concepto un poco desfasado en nuestro tiempo, la verdad, porque él decía que toda mujer tenía dentro un hombre interno y que todo hombre tenía dentro una mujer interna, cosa que pues ahora mismo muchas feministas, por ejemplo, me podrían decir, oye, ¿eso qué es? Eso está más pasado de moda, no sé qué. Y entiendo en parte por qué lo dicen, porque ha cambiado mucho esto en 100 años. Pero también quiero lanzar, digamos, un apoyo a Jung y a Freud, que opinaban lo mismo en este aspecto, porque imaginaros lo que es hace 100 años decir en esa sociedad postvictoriana que todos llevábamos dentro a alguien del sexo opuesto. O sea, les cayó la del pulpo, como se dice en España, vamos.
Entonces, el segundo paso después de la confrontación con la sombra es el encuentro con el ánima y el ánimus y la armonización Ujú, con ese ánima y ánimus que es, digamos, con el personaje que vive dentro de ti, que es opuesto a ti y complementario, ¿vale? Y es un personaje al que te tienes que unir amorosamente. Ya no basta con aceptarlo como con la sombra, sino que tienes que unirte a él. Y el tercer paso es caminar hacia ese sí mismo, self, hacia esa esencia que pues Jung no deja muy claro hasta dónde llegar en ese trabajo. Yo opino que si uno hace un trabajo personal importante y si no, a veces también creo que ocurre, por lo que he visto en algunas personas que están a punto de fallecer, yo creo que cuando tocas ese sí mismo self, falleces. ujú. Entonces, si tu dignidad ha sido reconquistada a través del trabajo con la sombra y del trabajo con el ánima y el ánimus, te acercas al self de manera totalmente tranquila y recibes la muerte como una buena amiga, al estilo de la novela de esta de los tres magos que había dentro de la saga Harry Potter, ¿no? Una de las historias finales, ¿no? Si no, pues la vives con miedo y en realidad estás muerto porque caminas como de espaldas a la muerte y Ujú, al final también te tienes que enfrentar a ella, ¿no? Pero claro. lo cierto es que parecemos disolver nuestra experiencia en ese río de experiencias colectivas, que es lo inconsciente colectivo, y donde todo lo que hemos aprendido parece quedar al servicio de las siguientes generaciones. Y es ahí donde entra el concepto de arquetipo. Ay, es tan importante. Bueno, dijiste tantas cosas importantes y para tratar de traducir un poco lo que dijiste en otros términos, entonces el primer paso es reconocer lo que estoy rechazando de mí, lo que niego de mí, ¿no? Alguna característica, alguna cualidad o algo que me pasa o mi pasado, algo que forma parte de mí. La segunda, para defender un poco también ese concepto, yo creo que a veces, y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, hay un lost in translation. Yo creo que hay, Mm. en mucho de la literatura hay un tema de la traducción, y es más, yo por eso empecé a estudiar traductorado hace los años 90, porque quería traducir, y me di cuenta que después quería traducir otra cosa, pero esto de decir, ¿cuál es el origen? Esa era siempre mi pregunta, ¿cuál es el origen? ¿Qué quisieron decir? Porque el ser humano fue manipulando y hacia donde quería cada uno, y que vaya la humanidad. Pero, ¿cuál es el origen? Entonces, en esto quiero hablar de la medicina oriental, lo que dijiste de ser complementario, de la unificación y de las energías, son energías más que haya una mujer o un hombre dentro de mí, es que hay una energía femenina y hay una energía masculina y no tiene que ver con la mujer y el hombre, sino son energías. Energía de ir hacia adentro, energía de ir hacia afuera, energía de ir hacia arriba, energía de ir hacia abajo, energía de nutrir, energía de hacer. Entonces creo que más bien es eso que fue un lost in translation, como que se tradujo de otra forma como mujer y hombre, y por eso quizás hoy puede interpretarse de otra forma, pero creo que no queda otra más que aceptar eso, que eso es parte del punto uno que dijiste, aceptarme con el enojo, aceptarme con la felicidad, aceptarme que tengo que hacer y también tengo que pensar. No puedo quedarme en el pensar todo el tiempo o en el hacer todo el tiempo, sino me quedo en el lado izquierdo del hemisferio, de la parte todo lógica y la ciencia, y niego todo lo que existe, que es parte de lo que estás invitando tú con el inconsciente y con Jung, ir a la parte derecha también. La razón funciona y nos sirve, pero hay que bajarla y conectarla con el inconsciente o la parte derecha que nos invita a conocernos más. Y hablando de esto, a los oyentes para que sepan que hoy es día lunes que estamos grabando este episodio, lunes 16, que no es casualidad, pero tampoco sabía que era un eclipse de luna llena en Escorpio, potentísimo el día de hoy, entrando en las profundidades del inconsciente de Jung con Laure. Así que esto es un gran símbolo que tenemos que prestar atención. Y para eso, contanos, hablar un poquito del sol y la luna y esta representación de la conciencia y del inconsciente. Siempre me gusta esa parte de la simbología porque está todo el tiempo. Sí, tú ten en cuenta que para los indígenas, antropológicamente para lo que es anteayer a nivel natural, porque para nosotros en la Edad Media está muy lejana, pero eso para la biología que lleva 3.500 millones de años viviendo la vida en la Tierra, pues hace 5.000 años es como hace 2 minutos para nosotros, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo para todas esas tribus indígenas llamadas por Jung, por la lengua de esa época del siglo XX, primitivos,
pues para ellos el día era la época para hacer cosas y donde eran conscientes de las cosas que hacían, y la noche era la época del sueño y de los grandes peligros también y de las grandes intuiciones, ¿no? Entonces, para ellos siempre el sol fue el gran padre, ¿no? Como el padre que en las tribus primitivas los hombres eran los que salían a cazar y proveían y tenían que estar a la luz del día, y la luna era la gran madre, que era la que me abrazaba durante la noche para que no me ocurriera nada, ¿no? Y me daba esa luz más tranquila, y pues todo este simbolismo está como súper extendido hasta la cultura popular. Mira esa famosa canción de Mecano, años 90, Hijo de la Luna, ¿no? Que es como que la luna protege al niño, y pues la mezcla entre el humano y la luna, ¿no? Y toda su blancura, una canción muy bonita simbólicamente. Entonces, simbólicamente, Sol es el padre, la conciencia, la luna es la madre y lo inconsciente. ¿Por qué lo inconsciente? Porque nosotros nos criamos en el útero de nuestra madre durante 9 meses y vivimos en total simbiosis con ella. O sea, nosotros, los niños, no se dan cuenta que su madre es otro ser. Hasta que tienen 2 o 3 años no empiezan a desarrollar su sentido del yo, y por tanto son como una especie de prolongación psíquica, ellos no lo saben, ¿no?, de su madre. Entonces nosotros venimos de esa unidad, y esa unidad está en la materia, en la mater, en la gran madre. Entonces por eso todo lo material, oscuro, como las cuevas y la noche y tal, se ha considerado desde siempre femenino, y es lo que se considera inconsciente, porque lo inconsciente es como de acceso nocturno, típicamente los sueños, ¿no? Por tanto, el encuentro en un eclipse de luna y sol es el encuentro por una vez de lo femenino y lo masculino. Por decir así, pues podríamos decir, llevándolo al modelo de Jung y Freud, ¿no? Jung era como más femenino, más oscuro, y Freud era pues la búsqueda de la conciencia, era como quería ser el gran padre, ¿no? Con toda su buena intención, ¿no? Freud aportó muchísimo, yo no hago crítica a lo que trajo, ¿no? A lo que voy es, un eclipse es la combinación de consciente e inconsciente, y por tanto es un símbolo. Por eso siempre ha sido un símbolo tan importante y siempre ha supuesto un evento para las tribus indígenas, ¿no? Que veían un eclipse y a veces era símbolo de cosa buena y a veces símbolo de cosa mala, pero no les dejaba indiferentes, porque era una cosa atípica que mezclaba dos polos, mezclaba lo masculino y lo femenino. Por tanto, hoy pues se está produciendo, digamos, esa mezcla, que además parece que es a lo que nos llama la época que está empezando, ¿no? Por hablar también de la vieja astronomía, es decir, la astrología, pues hace poco que ya es indiscutible que hemos entrado en la era de Acuario, ¿no? Porque sabes que todo de salir de una era y empezar otra no es algo concreto, sino que es como todo lo inconsciente, más energético. Yo no soy un gran conocedor de la astrología, pero sí que confío en ella. Sobre todo confío por su historia, porque algo que lleva varios milenios en el planeta y que ha servido a la gente de una u otra manera, como puede ser también el tarot, que es más reciente, considero que merece nuestro respeto. Yo estoy totalmente en contra de esta tendencia moderna que hay a sustituir todo lo antiguo por cosas modernas y no respetar nada. Yo confío más en la astrología que en algo que lleva 100 años sobre el planeta Tierra. No sé, de que la Coca-Cola. No, confío más en el acuario de la astrología que en el Aquarius de vida, ¿sabes? Porque creo que por algo lleva milenios. Algo habrá aportado a la sociedad para no haberse perdido. Si no, se habría perdido como tantas otras cosas. Entonces, creo que vale la pena tener en cuenta estos eventos cósmicos, por decir así, y la lectura que se puede hacer de ellos, que parece que nos están diciendo que mezclemos un poquito el pensamiento con el sentimiento, la razón con el corazón, y que nos pongamos al servicio de una nueva era, la era de Acuario, donde se echan aguas y las aguas se mezclan, y los departamentos estancos en los que vivimos hoy en día disuelven un poquito sus paredes, y ya no hay ese etiquetado tan rápido de eres hombre, mujer, rico, pobre, blanco, negro, y que estas cosas que están haciendo tanto daño, y que yo creo que vamos encaminándonos hacia una especie de mestizaje que amplíe nuestras visiones y que sea más sutil que esas categorizaciones del siglo XV, vamos.
Claro, es bajar la mente al corazón y empezar a sentir más que a pensar, por supuesto siempre teniendo toda la ética y todo lo que comprendo que es lo racional, incluyéndolo y bajándolo. Tenemos que hacer como esa integración, que es lo que estás hablando tú ahora del eclipse, ¿no? Bajar la mente al corazón y empezar a sentir un poco más que somos seres energéticos también, no solo seres que piensan. Entonces tenemos que honrar que sentimos y que sentimos todo un abanico de emociones, todas son válidas, no, no, las negativas no quiero, no, sí, las negativas también. Tienen su mensaje y además su propio nombre lo dicen, son emotion, energía del movimiento. Por tanto, pues es que yo considero que la visión esta energetista de Jung es súper importante. Todo es energía. Entonces, cuando la energía, digamos, se materializa o se densifica, se convierte en un cuerpo. Por eso tú tienes el cuerpo que va acorde a tu energía. Pero la energía se sigue moviendo y en el caso de la emoción es muy interesante porque está en la frontera entre lo que es puramente material y lo que es también y lo que es puramente mental, por decir así, ¿no? Porque produce hormonas y secreciones y neuropéptidos y pero digamos que es como una especie de la química de lo mental, pero está tan cerca ya de ser mental que casi no es química, o sea, es una cosa muy interesante la emoción y nos lleva a ampliarnos. Y la emoción siempre es la puerta a los estados inconscientes y a poder integrar. Porque aquí se trata siempre de integrar consciente e inconsciente. Es decir, la propuesta aquí no es tomar el inconsciente y olvidarse del consciente. El consciente tiene una tarea que es analítica, que es de ordenar los contenidos de lo inconsciente, sabiendo que nunca podrá ordenar todo ese depósito enorme de toda la experiencia vital del planeta, ¿no? Como si fuera una Amazon vital. Pero tienes que ordenar a Amazon para poder gestionar sus productos. Entonces, la idea es que tú en tu casa, por lo menos lo que has comprado de Amazon, lo tengas medio ordenadito, no esté tu casa allí con síndrome de Diógenes, porque si no, no eres capaz de gestionar nada. Claro, 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 es un caos, ni uno ni el otro. Y creo que esto es lo más lindo de los sueños, los arquetipos, los símbolos de Jung, que nos trae esta invitación a observar qué hay más atrás, lo que llama sombra, que es lo que yo no veo, y estar más abierto a ver otras cosas en mi vida, a ver qué me están mostrando. Eso que proyecto, que lo hago todo el tiempo, el que me dicen, porque no me acuerdo que hablaba, digo, no, yo no tengo arquetipos, yo no tengo máscara, bueno, todos la tenemos, porque todos Todos tenemos. tenemos roles, todos tenemos ser de una forma u otra y en distintas dinámicas, no, no tengo siempre un mismo rol, pero voy interactuando y esto también es saludable, pero también tengo que volver a esa parte que vamos a hablar otro día, para que no se haga tan largo, del self, ¿no? De esta conciencia interna y esto de la individuación, que es reconocerme como individuo único, si bien todos somos iguales a nivel energético, y somos seres energéticos, pero yo en esta vida, como honrar que vine a la vida y que estoy en esta vida, en este cuerpo, en esta materia, para cierto propósito, que también creo a veces que va cambiando el propósito, ¿no? A través de esas señales, como me va llevando esta vida. Sí, ¿Qué piensas? se va depurando, el propósito se va depurando y va tomando la forma adaptada a la energía. También puede haber una conquista energética, ¿no? Unos cambios de frecuencia, pero normalmente el fondo suele ser el mismo. Si se analiza, la persona está encarrilada hacia una misma cosa. Pero lo que pasa es que puede tomar distintas formas materiales en el planeta, ¿no? Pero si le resuena, normalmente la persona desarrolla eso. Otras veces lo que sucede es que la persona va de una cosa a otra porque todavía no tiene la información suficiente para definir ese propósito. Entonces, un poco como me pasó a mí, ¿no? Que hice ingeniería, me sirvió de mucho y yo creo que si la estructura de la ingeniería no podría haber entendido digamos, toda esta visión o todo este pensamiento un poco hidráulico de Jung, porque todo es muy de aguas que se mueven de aquí a allá energéticamente, ¿no? Que son llevadas, y también me ha ayudado mucho la natación para saber Las que el agua puede, represas. Mira, mira qué interesante tu simbología con el agua, claro. sí, dónde puedes pescar, si el agua las corrientes que te llevan, saber que el mar es más grande que tú por mucho que nades, es decir, al final yo creo que tu propia intuición, yo eso sí, he sido siempre muy intuitivo, tu propia intuición te va llevando hacia donde tienes que ir. Y yo pues ahora mismo puedo decir que la intención es explicar toda esta visión. Sé que es complicada,
cuesta, o sea, lamentablemente y en contra de la moda de nuestra época, no puedo explicar a Jung en una story de 15 segundos, ¿sabes? Pero creo que vale la pena porque es un modelo muy esperanzador, donde se acepta nuestra naturaleza, tanto material como espiritual, donde se produce una unión de opuestos que nos permite vivir mucho más tranquilos y donde se produce un alivio de cara a nuestra vida, de cara a nuestras pérdidas, a las cosas difíciles que nos pasan y a entender que hay un plan mayor donde humildemente no podemos tragarnos ese mar, pero somos ese mar. Entonces, no voy a ser el todo, pero formo parte del todo y por eso soy muy importante y tengo un gran potencial. Y ponerte en esa visión de la vida hace que sueltes cosas muy difíciles, ¿no? Como esto de ser el director general del universo que quiere resolverlo todo y te metes en esas peleas por ideologías o por injusticias que puedes resolver a tu nivel y a tu escala, pero que con eso seguramente aportas más que si estás todo el día quejándote del presidente de turno o del empresario de turno que te hace la vida imposible, ¿no? Entonces, pasas de un papel de víctima a un papel de aprendiz que digamos que se ilumina de una manera, por decir así, con un aspecto más mágico, ¿no? Es como si pasaras Harry Potter de vivir con tus tíos en la alacena debajo de la escalera a ir a Hogwarts y entonces vivir una vida donde tiene mucho que aportar, ¿no? Aunque necesitas a tus amigos y a los otros del colegio para poder sobrevivir y para poder enfrentarte al mal, que no deja de ser una parte tuya. Claro, wow, qué interesantísimo todo este tema, tan fascinante, me parece tan fascinante y lo desconocemos mucho porque a no ser que hayas hablado de Jung o hayas leído en algún momento, es como que se deja de lado porque la vida es también otra corriente que te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, viste como los peces que hay como una vía que por otros lados no ves nada y ves que están todos como la película de Nemo, que están todos así corriendo por ese camino y sentís que la vida es eso. Dices, no, pero yo quiero ir por allá, pero te te están llevando, y creo que está bueno hacer esa pausa para entender el todo. Quizás esa es la vida de hoy, pero empezar a entender que hay que ir hacia adentro también, aunque no nos Ujú. animemos, no es tan complicado, hay formas de hacerlo, de empezar a observar que tenemos ese inconsciente. Sí. ¿Qué Ni es otra? complicado ni es tan místico, Sí, porque muchas personas, sobre todo personas que vienen de un background técnico o científico, tienen mucha resistencia y mucho escepticismo a estos temas, como me pasaba a mí hace unos años. Pero la verdad es que yo, eso no te lo he contado antes, cuando me preguntaste, viví unos años en Latinoamérica, en el trópico, en Medellín, y entonces el poder del trópico es que es innegable la fuerza de la naturaleza allí, porque en Europa hay mucha cabeza, pero es como ideas muy viejas, que sí, están muy bien, que yo aprecio mucho Europa y me encanta, pero hay una cosa como de cuerpo y de fuerza de la naturaleza en Latinoamérica que hace que se produzcan cosas que son inexplicables, pero que suceden una tras otra. Entonces yo allí tuve que dar mi brazo a torcer, por decir así, y ya empecé a investigar esto, porque era como que esa especie de aparente caos funcionaba para muchas cosas. Hay cosas, evidentemente, que Latinoamérica tiene por trabajar, igual que las tiene Europa, pero hay muchas cosas que funcionan incluso mejor que en Europa sin que las esté gestionando nadie. Entonces, lo que creo es que vale la pena a todos los que sean escépticos que vean y que se pregunten, pues por muy escéptico que seas, ¿qué pasa cuando ves El Señor de los Anillos o ves Netflix y hay una serie que te gusta? O sea, algo tiene que ver contigo, algo hay ahí en interno para que un personaje que hace una travesura fantástica, como puede ser la chica esa telequinética de Stranger Things que levanta un coche, a ti te guste, aunque seas luego un científico. O sea, es que hay un mundo dentro de ti que no funciona con las leyes de la lógica y que claro. si exploras te sirve para mucho, te sirve para vivir la vida en una dimensión más abierta. Claro, qué lindo. Y eso también, bueno, está buenísimo para poder interpretarlo en esos sueños, de tener esa fortaleza, superpoderes. Bueno, quizás ahí están, ¿no? Te están hablando de que podés salir adelante. Qué bueno que es Ujú. toda la cantidad de información que nos puedes dar. Para cerrar, estaría bueno si nos das como otros dos o tres ejemplos de algunos sueños o símbolos para que las personas se las lleven y puedan hacer algún ejercicio. ¿Se te ocurre algo de tarea para que puedan probar y luego voy a compartir todo esto para que vayan a visitar todo lo que enseñas? Pues mira, te digo, hay sueños muy típicos que voy a comentar un par de ellos. Uno que siempre pregunta a la gente, el de que se caen los dientes.
Mm, Entonces, los dientes son las defensas en los depredadores y por tanto, si se te caen, por ejemplo, los colmillos, es que sientes que no tienen la suficiente agresividad para manejar un tema. Agresividad es la deformación de la firmeza. Entonces, en realidad, sientes que no estás siendo firme, que no estás poniendo límites. También podría ser ese sueño que, como es social, la sonrisa es social, yo llego a un sitio y sonrío, pues si no tengo dientes es que no tengo fronteras sociales, no sé cómo presentarme socialmente. Típicamente tengo vergüenza, algún tipo de inferioridad o de inseguridad, y entonces tendría que verlo. Un sueño súper típico es el de volar, que tiene dos vertientes y que hay que preguntar a la persona. Si sueño que vuelo, pues está muy bien porque me elevo, soy capaz de ver cosas más elevadas y altas, pero también me puedo decir, me puede estar diciendo que no pongo los pies en la tierra, que no estoy siendo realista. Entonces hay que ver cómo transcurre y en qué momento está la persona. Por eso esto no es una cosa adivinatoria, sino que simplemente es saber leer el lenguaje en función de la energía de la persona y de su momento vital. Y otro súper típico es el de suspender, que todavía estoy en la universidad y me queda un examen, y que se lo hemos soñado todos, creo yo. Y se sí. quiere decir que la universidad es como el rito de paso moderno para ser adulto y sostenerte económicamente a ti mismo, no sé qué, para muchas personas. Entonces, que estés todavía ahí significa que estás haciendo otro tipo de cambio, a lo mejor o un cambio de pareja tras un divorcio o un cambio de casa y que te sientes igual, te sientes con las mismas dudas de ¿seré capaz de salir allí y pagar la nueva casa? ¿Seré capaz de tener otra relación satisfactoria? ¿No? Te sientes como otra vez como ese adolescente o joven adulto que tiene que salir al mundo. Ujú. Entonces, eso por poner ejemplos típicos que siempre ayudan. Y lo que podéis hacer para vuestros símbolos es fijaros en qué cosas para vosotros son importantes. Objetos, por ejemplo. Pues para mí son importantísimos los anillos. O pues a mí las macetas que tengo en mi casa, las plantitas me encantan. Ujú. O yo los animales, me encantan los gatos. Pues hombre, ya te está diciendo mucho de ti. Si te gustan las plantas, hay una parte tuya muy natural. Si te gustan las joyas, hay una cosa de estructura, porque la mayoría de joyas son minerales colocados muy bien puestecitos. La cosa de estructura y de dar valor a la estructura va mucho contigo. Ujú. Y si te sientes muy atraído por un gato, pues evidentemente el gato es mucho más independiente que un perro, por ejemplo. Ujú. Entonces hay que ver ya dentro de cada uno, investigarse, ¿no? Pero yo diría poner la atención en eso y ver, una cosa muy chula, es ver cuál es tu película o tu cuento favorito. Porque si te fijas, vas a tener los personajes del cuento en tu vida. Ya te digo yo que si tu cuento favorito era La Bella Durmiente, en tu vida de hoy hay una bruja, hay una parte tuya que está dormida y hay un príncipe que te está buscando y lo mismo ya ha aparecido. Ujú. Y que si es cualquier película de los años, no sé, 90, 2000, una película, un mito moderno, como podría ser, no Principito, sé, no sé. El Principito, o como puede ser, imagínate, Aladín, o alguna película El Rey León, alguna película de ese estilo, pues si tú miras vas a tener a Jafar, al padre del Rey León, a Mufasa, y a su tío Scar, y a todos esos personajes los vas a tener en la oficina, en tu casa, y en no sé dónde, y porque tú reproduces inconscientemente el símbolo que te impacta. Claro. Entonces hay que ver con cuál te identificas. A lo mejor te identificas más con Mufasa porque ya eres padre que con el leoncito. Pero entonces tienes que ver con quién te identificas más y qué es lo que ese personaje tiene que aprender o qué es lo que aprende en la película y tratar de llevarlo a tu vida. Y esto que parece una tontería, te digo que analizándolo con las personas, es que vamos, es que no falla, ¿eh? Porque el inconsciente no da puntada sin hilo, no se equivoca. Nos equivocamos del consciente, pero lo inconsciente no se equivoca. Te da lo que te tiene que dar. Ay, sí, sí, eso es fascinante, fascinante, fascinante. Así que espero que a todos los oyentes y los que vean el video después se animen a este inconsciente, a autoconocerse, a saber que la noche y esa oscuridad y la reflexión vale la pena para poder estar en esta vida tomando las riendas. Creo que eso es lo más lindo de todo este viaje, ¿no? No perderse el viaje. Así que yo te agradezco tanto, ya vamos a hacer otro encuentro, tanta información para compartir, te agradezco muchísimo este encuentro y bueno, ya nos vamos a ver próximamente.
Muy bien, pues muchas gracias a ti, de verdad. Laura, a todos, a toda tu comunidad, un saludo a todas, a todos. Me podéis escribir si necesitáis cualquier cosa. Y pues estoy en las redes, me podéis encontrar en el correo electrónico, en mi página web, laureanoperez.com. Y un saludo enorme para todos. Espero haberos dado por lo menos un pequeño acercamiento al mundo de Jung, que yo sé que no es fácil, pero la idea es poco a poco tratar de dejarlo por lo menos como una opción accesible para tener mejores vidas, que yo creo que ya está bien del modelo que vemos que se está agotando, ¿no? Que es el modelo del sistema con el que venimos del siglo XX, que ya pues desafortunadamente no se adapta a las necesidades del siglo XXI en tantos aspectos, por eso hay esta crisis de liderazgo. Claro. Así que un abrazo para todo el mundo, Muchas gracias. muchísima suerte y mucha esperanza, que la vida siempre tiene algo para nosotros. Muchas gracias. Un abrazo enorme para todos. Gracias por escucharnos. Un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Es un gusto recibirte en nuestra casa dejando huellas y espero que este episodio haya aportado a tu vida. Si quieres me puedes dejar un mensaje o un comentario qué has aprendido o qué te ha impactado en la temática que hemos compartido el día de hoy. Me encanta leerte, contestaré todos tus comentarios y te agradezco votar por Dejando Huellas o incluso calificarnos en Spotify o Apple iTunes y en todas las demás plataformas que tú estés escuchando este audio, este podcast. Un abrazo enorme para ti. Gracias siempre por tu apoyo. Seguimos trabajando en crear una humanidad con conciencia y conectados desde la coherencia del corazón. Abrazos.